Muy posiblemente este sea el vídeo sobre WordPress más importante dentro de este canal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una lección sobre WordPress que creo que puede cambiar vuestra forma de ver las cosas a mejor. Y es que a la hora de afrontar el aprendizaje de WordPress, pues evidentemente tenemos algunas herramientas que nos facilitan una solución rápida, unos resultados rápidos, como es la utilización de los builders o directamente utilizar lo que viene en WordPress por defecto, pero a la hora de ir avanzando y enfrentarnos a proyectos más complejos, llega el momento de empezar a usar WordPress de manera avanzada. Y para usar WordPress de manera avanzada, lo más importante es tener una buena base, una base que nos permita flexibilidad, versatilidad y ser nosotros los que decidamos cómo jugar con los componentes de WordPress. WordPress avanzado no es más que la libertad de poder hacer lo que nosotros queramos gracias a entender cómo funciona WordPress, cómo está estructurado y qué funciones, herramientas y códigos podemos utilizar para jugar con toda la información que está guardada en la base de datos. Así pues, os traigo esta lección 0, cuyo único objetivo es enseñaros cómo funciona WordPress, los fundamentos principales, para que más tarde, cuando veáis vídeos en este canal acerca de código, de Oxygen, de cualquier builder, de cualquier función de WordPress, entendáis las cosas. Porque la programación, WordPress avanzado, el código, no se trata de memorizar cosas, se trata de entenderlas para que nosotros podamos jugar como queramos con ello. Como siempre, os dejaré por aquí abajo en la descripción un enlace para que descarguéis de mi web esta guía, ¿vale? Que os he preparado para poder explicaros todo en este vídeo. Comencemos pues por la base de todo, nunca mejor dicho, porque vamos a hablar de la base de datos. Y es que WordPress trabaja con una base de datos, una serie de tablas que guardan toda la información de WordPress. En WordPress solamente tenemos estos 6 protagonistas que tenemos aquí. Todas las cosas que podéis hacer en WordPress, desde una inmobiliaria hasta la página web de un banco, cualquier cosa la vais a tener que hacer jugando con estos 6 protagonistas, no hay más. Y estos 6 protagonistas son, por un lado, las entradas o post, es decir, cada contenido propiamente dicho de nuestra página web, desde un producto hasta el artículo de un blog o un coche. Después tenemos las taxonomías. Las taxonomías es una forma de organizar estos contenidos. Normalmente conocemos la taxonomía categorías, pero puede haber muchas taxonomías, pero también puede haber otras taxonomías incluso que tú mismo te puedas crear. Por ejemplo, en las tiendas online es muy común tener la taxonomía marca para poder agrupar los productos. Podemos tener tantas taxonomías como queramos y relacionarlas con todos los tipos de entrada que queramos. Luego tenemos los términos que pertenecen a las taxonomías. Si por ejemplo tenemos la taxonomía marca, pues podríamos tener los términos dentro de esa taxonomía, pues Adidas, Reebok, Ferrari o lo que sea. Después en WordPress tenemos los usuarios, es un componente muy importante con el que podemos jugar tanto a nivel de edición de la página, es decir, los usuarios son los que van a poder crear y gestionar el contenido, pero también pueden ser usuarios visitantes de la web, usuarios que son clientes, etc. Los usuarios tienen roles, tienen permisos y depende de cómo estén configurados, pues podrán hacer unas cosas u otras. Habrá usuarios, por ejemplo, de tipo administrador con el rol administrador que podrán gestionar cualquier cosa de la página web. Y luego podrás tener otros usuarios, por ejemplo, clientes, que simplemente pues pueden ver lo que es la parte frontal del sitio web, comprar, etcétera, pero no podrán acceder a editar las entrañas de la página web. Luego tenemos los comentarios, que están separados también en la base de datos, y aquí pues bueno, pues poco voy a decir, los comentarios son comentarios, ¿vale? Normalmente vinculados pues evidentemente a las entradas y también a los usuarios, claro. Y luego por último tenemos las opciones, ¿vale? Todas las cosas que utilicemos dentro de nuestro WordPress, los ajustes, tal, no sé qué, que si los módulos, los plugins, el nombre del sitio web, todas las opciones, todos los ajustes que hagamos se guardan en un componente que son las opciones, que también tiene su propia tabla en la base de datos. Todo esto lo podemos ver aquí, en esta estructura de base de datos de WordPress. Esto es todo lo que tiene WordPress, es que no tiene más, gente, es solamente esto. Fijaos cómo el gran componente principal son estos posts, y dentro de los posts pues hay un montón de información, pero luego cada cosa va relacionada, ¿no? Por ejemplo, los posts vemos que están aquí relacionados también con los usuarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué están relacionados los posts con los usuarios? Porque de alguna manera la información de un post tiene que contener también qué usuario ha creado ese post, por ejemplo, ¿no? Y evidentemente los usuarios también tienen pues su propia información, sus propias cosas, ¿no? Pues el nombre del usuario, el email, etcétera. Como veis, esto es WordPress, ¿de acuerdo? Esta es la estructura y con esto vamos a jugar. Aquí tenemos toda la información disponible con la que podremos jugar. Y vamos a pasar ahora a un pequeño análisis, una anatomía, así lo he llamado yo, para que entendáis
cómo está guardada esta información y cómo se interrelaciona, ¿no? Entre los diferentes tipos de elemento. Vamos pues a este ejemplo donde os voy a enseñar cosas muy interesantes para luego saber tirar del hilo cuando queramos hacer cosas avanzadas. Vamos a suponer que tenemos un post, ¿de acuerdo? Vamos a ver de qué se compone este post. Los posts tienen mucha información, pero bueno, aquí os he resumido lo más importante. Si queréis ver todas las cosas que tiene un post, pues aquí tenéis esta lista, ¿de acuerdo? Pero bueno, en principio lo más importante os lo he puesto yo aquí. Empezamos con el ID. Todos los posts tienen un identificador, un número, ¿vale? Es un valor numérico, simplemente el número que sea, que identifica al post de manera única. Si os vais a vuestro WordPress y abrís cualquiera de vuestros posts, pues os fijaréis que en la URL aquí arriba pone no sé qué, no sé cuántos, post igual a 9. Aquí pone post igual a 7, aquí pone post igual a 5. Y estos son las entradas, pero también si nos vamos a las páginas ocurre lo mismo. Yo abro estas páginas de aquí y cada una tiene aquí post igual a 3 y esta tiene post igual a 2. Es decir, todos los posts, independientemente del tipo que sean, entradas, páginas, coches, productos, lo que sea, tienen un ID, un identificador. Para ver toda la información de esta base de datos, lo podéis mirar en vuestro servidor, o si estáis haciendo una página web, por ejemplo, en local, como tengo yo aquí, podéis hacer clic aquí en Database, vamos a abrir este Adminer, lo podéis ver también, aquí tenemos el ID. ¿Veis cómo cada una de estas entradas, ¿vale?, que está aquí en post, tiene este ID. Y como veis, está todo mezclado aquí. Aquí no hay una tabla especial para las entradas, otra para las páginas, otra para los productos y otra para los coches. No, va a ir todo aquí, en la tabla post. ¿Qué más cosas interesantes nos encontramos dentro de un post? Bueno, pues tenemos el post title, es decir, el título. En este caso, por ejemplo, Ferrari Testarossa. Vamos a ponerle la mayúscula. Luego tenemos el post content. Aquí os he puesto un ejemplo. El Testarossa es un coche que bla, 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 bla. Pero en realidad el post content puede tener todo tipo de mierdas, textos, imágenes, lo que sea. Y es que en WordPress el post content es lo que tenemos aquí abajo y tenemos aquí nuestro editor Gutenberg, etcétera, para poder trabajar con ello y, como os digo, imágenes, listas, textos, lo que nos dé la gana. Incluso podemos utilizar los llamados builders, ¿vale? Que van a servir también para otras cosas, pero también nos van a servir para poder editar el contenido de una forma, pues bueno, pues diferente. En cualquier caso, el content es toda esta parte principal, el contenido. Y en la base de datos, pues está guardado aquí, en post content. Aquí va todo seguidito. ¿Veis? Si hubiera imágenes, pues van con su código, con sus cosas. Las cosas de Gutenberg, pues van con este formato, como estáis viendo aquí, ¿vale? Los bloques de Gutenberg. ¿Qué más cosas tenemos? Por ejemplo, en un post tenemos el post excerpt, es decir, un pequeño extracto. Por ejemplo, pues en este post vamos a hablar sobre el Ferrari Testarossa, por ejemplo. Bueno, este excerpt lo podemos encontrar aquí en las entradas. Veis que pone extracto aquí a la derecha. Y bueno, pues suele ser un pequeño resumen. Cuando estamos en un blog, por ejemplo, y vemos un pequeño resumen antes de entrar al propio artículo, pues ese es el extracto. ¿Qué más cosas tenemos? Por ejemplo, tenemos el post status, y es que los posts pueden estar en diferentes estados. Un post puede estar público, puede estar privado, puede estar en borrador, ¿vale? Puede tener diferentes estados. Aquí en la base de datos lo podéis ver. Nos vamos aquí a los posts y navegamos un poquito por aquí hasta el status. Aquí están, veis como publish, draft, no sé qué. Hay diferentes estados. Luego tenemos el post type. Esto es muy importante. En WordPress podemos tener múltiples tipos de post. Por defecto, tú cuando instalas WordPress, pues bueno, pues tienes las entradas por un lado y por otro lado tienes las páginas, ¿vale? Son dos tipos de post, pero podrías tener otros. Por ejemplo, yo qué sé, pues si quieres hacer una tienda online, pues tendrás un tipo de post llamado productos. Si quieres hacer una web de coches, pues tendrás un tipo de post tipo coche y tendrás un tipo de post tipo libros si estás haciendo una página web de libros. ¿Para qué puedes querer diferentes tipos de post? Bueno, pues para manejar información independiente y para que luego más tarde pues también te sea más sencillo, por ejemplo, pues hacer un listado de libros, ¿no? Y poder extraer exclusivamente un listado de libros y que no se mezclen todas las entradas, todos los artículos, los coches y todo. Tú quieres sacar solo libros, entonces tendrás que decirle a tu WordPress, oye, sácame los posts de tipo libros. Fijaos en un detallito, aquí tenemos las entradas de WordPress, los posts comunes, es del post type post directamente, pero si vamos por ejemplo a las páginas, fijaos aquí arriba lo que pone post type page, eso significa que todo es lo mismo. Las páginas son también un post, solo que del post type page. Incluso los medios de WordPress, ¿vale? Donde guardamos nuestra biblioteca de imágenes y de todo, son post, solo que del tipo attachment. Si vamos a la documentación de WordPress podéis ver cómo por defecto los tipos de post con los que viene preparado WordPress son los posts, propiamente dicho, lo que llamamos entradas, las páginas, attachment, que son esos medios de la biblioteca, las revisiones se guardan como otro tipo de post, ¿vale? Las revisiones de los propios posts, los menús,
los elementos donde guardamos el CSS personalizado, ¿vale? Y por último, chainsets, que son como, es el historial de cambios, pero como cuando estamos personalizando la apariencia del tema y todo esto, ¿vale? Así que como veis, estos son diferentes tipos de post que ya tiene preparado WordPress. En este ejemplo que os estaba poniendo, pues el post type de esta entrada es coche, ¿de acuerdo? Luego tenemos otras cosas como post date, la fecha, y muy importante, tenemos post author con un ID. El ID del usuario que es autor de esta entrada, y esta es la manera en la que se relacionan las cosas. Si yo quiero saber quién es el autor de este post, yo puedo mirar en la base de datos cuál es el ID de este campo de post author, me pone 10, y entonces yo me voy a la tabla de WP Users y veo que el usuario que tiene el ID 10 es este. Y ya podría jugar con toda la información que yo quiera. ¿Veis cómo esta es la manera de relacionar las cosas en la base de datos? Porque tienen numeritos, tienen IDs relacionados entre sí. Además de toda la información propia de los posts, que es información como general de cualquier post, sea cual sea, hay veces que vamos a querer, pues bueno, información un poco personalizada, información especial. Por ejemplo, yo qué sé, si tenemos libros, pues igual quiero meter el número de páginas de un libro. O si tenemos coches, pues igual quiero meter, yo qué sé, la velocidad del coche. Ese tipo de información extra no se guarda aquí en la tabla post, porque al final sería llenar demasiado de mierda de cosas que no siempre son iguales, dependiendo del tipo de post. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues se utiliza otra tabla llamada post meta, que es la que tiene la información extra, los campos personalizados. En esta tabla, por ejemplo, podríamos tener un campo personalizado llamado velocidad, eso es lo que se conoce como MetaKey, y este campo tendría como valor, por ejemplo, 290, ¿no? Pues kilómetros por hora, imaginaos, ¿de acuerdo? Tiene otras cosas, etcétera, tiene su propio ID, etcétera, y por supuesto, tiene el post ID, que relaciona este campo y este valor con este post. ¿De acuerdo? De esa manera está todo relacionado. Del mismo modo, pues otros protagonistas funcionan de manera parecida. Por ejemplo, los usuarios que tienen, pues tienen un ID y tenemos cosas, pues por ejemplo, como el email, el nombre de usuario, el nombre propiamente dicho, e incluso tenemos pues las capacidades, ¿no? Es decir, en este caso, administrador, el tipo de rol que tiene este usuario, ¿no? Toda esta información es importante porque luego nos va a permitir jugar, ¿no? Oye, quiero mostrar una lista de coches, pero solamente los coches que han sido subidos a la web por el usuario que está viendo ahora mismo la web, por ejemplo, ¿no? El usuario actual. Pues con esta información que os estoy diciendo ya sabríamos tirar del hilo. Tendríamos que sacar una lista de posts de tipo coche cuyo autor sea igual al ID del usuario que actualmente está logueado. ¿Entendéis por dónde van los tiros, no? Así que de esta manera funciona. ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues al igual que tenemos campos personalizados para los posts, pues también tenemos campos personalizados para los usuarios, pues porque puedo querer que además de las cosas básicas que tiene WordPress ya preparadas para los usuarios, pues igual quiero guardar el DNI. Entonces yo puedo tener un MetaKey DNI y un MetaValue pues con el valor del DNI. Evidentemente aquí también va el ID del usuario para que vaya relacionado. Voy a ponerlo para que así quede más completa la guía y de esta manera estarían relacionados, ¿vale? Y luego tenemos el tema de las taxonomías. Por ejemplo, si estamos metiendo un coche, pues igual tenemos la taxonomía marca y quiero marcar que es de Ferrari, por ejemplo, ese coche. Bueno, pues tenemos también una serie de tablas que relacionan pues los términos y las taxonomías. Esto es una estructura algo más compleja que lo anterior, pero básicamente hace un poco lo mismo, ¿vale? E incluso tenéis la posibilidad de añadir también meta, es decir, de añadir campos personalizados a la propia taxonomía. Es decir, vuestra taxonomía de marca, pues está muy bien, tiene un nombre, ¿vale? Marca, ¿vale? Tiene sus terms, Ferrari, no sé qué, pero yo podría añadir un campo personalizado, por ejemplo, logotipo, para que las marcas tuvieran, pues eso, una imagen, un logotipo, o una descripción, o un lo que yo quiera, ¿de acuerdo? Así que también podemos tener campos personalizados. Y esto es un ejemplo más o menos de cómo funciona toda esta estructura de información. Evidentemente, pues hay más campos, hay más cositas y tal, y bueno, pues hay infinidad de cosas que se pueden hacer. Pero con esto yo creo que vais a ir viendo ya más o menos cómo va la jugada. Y bueno, pasamos al siguiente punto, y es que, bueno, vale, ya entiendo un poquito cómo se guarda la información, ya entiendo, pues tal, cómo va un poco el tema, pero joder, ¿cómo hago yo ahora para mostrar esto en la web? ¿Cómo diseño yo? ¿Cómo quiero que se vea? ¿Qué es lo que quiero que se vea? ¿Cómo le digo yo a mi página web? Oye, quiero que los coches se vean así y que aparezca la velocidad, o que no aparezca, o que aparezca el autor que ha subido ese coche. ¿Cómo funciona eso de personalizar el diseño y la apariencia? Bueno, pues para mostrar la información, básicamente, como estamos haciendo una página web evidentemente, pues todo se basa un poquito pues en archivos
con código HTML y PHP. HTML pues nos ayuda un poquito a estructurar, ¿no? Esas cosas que van saliendo, y el PHP pues es el lenguaje que nos ayuda a definir pues qué cosas podemos extraer, a interactuar con lo que es la base de datos, etcétera, etcétera. De esta manera, la página web puede tener muchos archivos. Os he puesto 3 ejemplos un poco básicos para que entendáis de qué va, pero vamos, esto es infinito. Os he puesto 3 ejemplos básicos para que entendáis de qué va la jugada. Por ejemplo, podemos tener un archivo llamado single.php, ¿vale? Que muestra sencillamente las entradas, ¿vale? Las entradas del blog. ¿Y cómo se hace para mostrar las entradas? Bueno, pues el título, por ejemplo, lo podríamos mostrar con una función llamada theTitle, ¿vale? Que muestra el título. ¿Que queremos sacar el contenido? Pues lo sacamos con una función llamada theContent. ¿Que queremos diseñar cómo se ve un coche y que no se vea igual que una entrada del blog? Pues para eso podemos tener otro archivo llamado singlecoche.php, y aquí podemos poner lo que queramos. Pues ponemos nuestro post title, nuestro post content, y también podemos poner, por ejemplo, la velocidad, utilizando funciones como getPostMeta. Bueno, hay otras funciones para sacar cosas específicas y tal, no me quiero meter ahora ahí, quiero que entendáis el concepto. Y entonces aquí yo voy diseñando cómo quiero que se vea el coche. Evidentemente todo esto va enmarcado en HTML, con CSS, de manera que yo aquí voy diseñando y, bueno, me lo ocurro como me dé la gana, para que el coche tenga una cabecera gigante así súper chula y dentro esté el post title. Sin embargo, en las entradas, pues la cabecera es más pequeña y el post title está a la derecha y aquí pongo el autor, ¿vale? Y entonces, digamos que puedes ir jugando con las diferentes estructuras que tienes en tu web, ¿vale? Pongo un ejemplo que, bueno, es lo mismo que este, solo que es single product. Por ejemplo, para mostrar los productos de WooCommerce, pues también hay esta plantilla, ¿vale? De código, donde tendríamos aquí un montón de cosas, podríamos tener otros campos, el precio o lo que sea. Lo importante es que entendáis que estos archivos PHP son los que hacen que las cosas se vean. Esta página web ahora mismo, la tengo de ejemplo, es como súper básico, no se va a ver mucha cosa, pero bueno, se ve así, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos tal, tenemos aquí una foto, aquí tenemos tal, aquí, mira, aquí tenemos la fecha, ¿vale? Hay varias cosas. Entonces, ¿quién está mandando a esta página web que las cosas se vean así, que haya esta línea y luego salga el content y que debajo aquí aparezcan las categorías a las que pertenece? ¿Quién hace eso? Pues en este caso yo estoy usando local, nos vamos aquí, voy a abrir la carpeta, me voy a la carpeta, bueno, esto lo podéis hacer evidentemente en vuestro hosting si queréis, ¿vale? Pero bueno, me voy aquí a la carpeta y veremos que hay una carpeta llamada temas, que es la que define la apariencia de todo y dónde están esos archivos, esas plantillas con la estructura y cómo se van a mostrar las cosas. Yo me puedo meter a cualquier tema, por ejemplo, me da igual cualquier tema, vamos a ir a este mismo. Y fijaos cómo aquí tenemos el archivo single, ¿vale? Voy a abrirlo para que lo veáis. Y fijaos cómo aquí, pues hay código y va llamando a las diferentes cosas. Por ejemplo, pues tal, que si un separador, que si no sé qué. Fijaos cómo va llamando a diferentes cosas. Sácame la cabecera. Ahora sácame, por ejemplo, content single. Sácame el content, por ejemplo. ¿Veis? Entonces, muchas veces no está en un solo archivo. Yo os he puesto el ejemplo con single PHP, saca un post. Pero bueno, muchas veces, claro, los desarrolladores cuando quieren reutilizar cosas, imaginaos que el título siempre se muestra igual en todos los tipos de post de la página. Pues los desarrolladores lo que hacen es que el título o el contenido en este caso, pues lo saca de un sitio aparte. En este caso, aquí lo que dice es, oye, insértame el contenido, ¿no? Este template content single. Entonces yo tiro del hilo, vamos aquí a content, tenemos aquí content single, y este content single ya sí que tiene las cosas. Por ejemplo, aquí tenemos el famoso theTitle que os he dicho antes, y además las funciones de WordPress pues permiten aquí personalizarse, ¿no? Pues aquí con un H1, tal. Después del title, fijaos, ¿qué viene aquí abajo? The content, ¿veis? Lo que os estaba diciendo, ¿vale? Esto es un resumen, obviamente, ¿vale? Pero para que lo entendáis. Entonces, luego también tened cuidado porque actualmente todo este sistema ha sufrido un pequeño cambio, y es que los nuevos temas de WordPress, con la llegada de Full Site Editing, que es un editor para poder gestionar de otra manera con ese nuevo editor de bloques, pues toda la estructura de las plantillas y todo eso, tienen otro tipo de formato. Fijaos como aquí, vamos a ir a la single, por ejemplo, de este otro tema, que de hecho es el actual, y fijaos como ya no son archivos PHP, sino que son archivos HTML, y si lo abrimos, vemos otro tipo de cosa un poco distinta. Fijaos, está todo creado con bloques. Evidentemente, pues tiene también HTML y tal, incluso podríamos anidar PHP, pero vaya, que lo importante, ya sea PHP o HTML, esto es un poquito lo clásico, es que entendáis que la información se muestra gracias a estos archivos. Estos archivos son lo que llamamos las plantillas del tema, ¿vale? Son las plantillas del tema, no los temas. Hay que diferenciar entre tema y plantilla. En WordPress tenemos los temas, vamos a apariencia temas, y dependiendo del tema que elijamos, pues dentro tienen unos archivos que conforman las plantillas de ese tema,
¿De acuerdo? Entonces, en función del tema que elijamos, pues bueno, pues utilizan unas cosas u otras. Normalmente, todos los temas tienen preparado una single PHP para mostrar las entradas del blog, ¿vale? Todas tienen un de title, todas tienen un de content, ¿vale? Y lo que cambia es un poquito el CSS, la apariencia, alguna pequeña función, pero por supuesto a la hora de personalizar todo nosotros y querer hacer nuestro propio template, nuestra propia plantilla, por ejemplo, para los coches, tendremos que ser nosotros quien codifiquemos, quien programemos pues todas las funciones que van a aparecer ahí. Y bueno, esto es el pequeño ejemplo, pero ¿dónde está el ejemplo ya completo? ¿Cómo vemos la estructura completa de qué puede tener un tema? Bueno, pues podemos irnos directamente a este esquema que podéis encontrar en wphierarchy.com, ¿vale? Donde podemos ver la estructura pues que normalmente siguen los temas de WordPress. Y es que estos nombres que os he puesto aquí, de single coche, single product, no son casuales. Y es que la nomenclatura de los archivos es importante, tanto que define de esta manera qué es lo que se muestra. De esta manera podemos ir tirando del hilo, podéis ver aquí en este esquema, como, por ejemplo, tú puedes tener un archivo llamado single.php que controla toda la single de la web. Todas, da igual un coche, un producto, lo que sea. Pero en el momento en que tú tienes, por ejemplo, un single-coche, ya no es single la que controla los coches, sino que es single coche, ¿de acuerdo? Y de esta manera, con esta especie de árbol, ¿vale? Donde va buscando, ¿tienes algo específico? No. ¿Tienes algo específico? Sí. Vale, pues entonces utilizo esta, la específica. De esta manera va funcionando el sistema de plantillas, ¿de acuerdo? Así que bueno, se trata de crear toda esta estructura. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Dónde cojones sacamos toda la información de las cosas que podemos hacer y cómo llamamos a la información? ¿Qué lenguaje hay que utilizar? ¿Cómo saco el nombre del post? Eso que has dicho de title, de content, tú te lo sabes, pero yo no me lo sé. ¿De dónde lo saco? Bueno, lo más importante es que os vayáis habituando a buscar y consultar información en la documentación de WordPress. Aquí abajo os he dejado pues el enlace a lo que es la referencia. Si vais a la referencia de WordPress, pues aquí tenéis de todo, ¿vale? Y tenéis que ir acostumbrándoos a buscar la información. Por ejemplo, imaginaos que quiero sacar el título del post, ¿vale? Pues aquí podemos poner, pues por ejemplo, pues title, ¿vale? Y muchas veces podemos sacar la información de diversas maneras, hay funciones que hacen cosas parecidas, ¿vale? Así que poco a poco tenemos que ir pues aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta función de title, ¿vale? ¿Qué hace esta función? Primero nos explica cómo se escribe esta función, ¿no? Es de title y van un par de paréntesis y dentro van parámetros para personalizar un poco lo que sale. Es decir, podríamos ponerle, por ejemplo, un before y un after. Esto significa que podemos hacer que cuando salga el título haya algo de contenido HTML antes o después. Por ejemplo, para poner un H1, ¿vale? Porque claro, si yo pongo de title sin más, así, de title paréntesis paréntesis, me va a poner ahí Ferrari Testarossa. Ya está, en un texto, sin más. Pero ¿y si yo quiero que sea un H1? Pues para eso, aquí, por ejemplo, en el ejemplo que hemos visto antes, veis cómo está de title y este paréntesis no está vacío, sino que tiene este before y este after, ¿vale? Como segundo parámetro. De esa manera tenemos aquí un H1 que se abre y se cierra. Es importante que miréis qué es lo que devuelve esto, ¿vale? Y que leáis bien las cosas, porque no es lo mismo que algo se muestre, a que algo se guarde, a que algo se registre, ¿vale? Entonces, esta función, si tú la pones, display or retrieve the current post title with optional markup, ¿vale? Es decir, te muestra o te devuelve el título del current post, es decir, el post actual. Él es inteligente, esta función ya. Yo pongo de title y no me devuelve cualquier título, me devuelve el título del post actual. De esta manera, esta es una función que se pone en ese archivo single.php y automáticamente pues pondrá el título del post que toque. Y así con todo. ¿Cómo ponemos el autor? Pues yo qué sé, pues author, por ejemplo. Buscamos author. Pues hay muchas cosas que podemos hacer. Is author, por ejemplo, esto es una condición para comprobar si el autor es tal. Author can, ¿qué cosas puede hacer el autor? De author, por ejemplo. De author, que tenemos aquí. Muchas funciones de WordPress empiezan así, con esto, ¿no? Estas sencillas. Y fijaos, esta es lo mismo. Muestra el nombre del autor del post actual. Si yo aquí, en mi single, le pongo, justo antes del content pegado, le pongo el autor, de author. Ahí está. Sin ningún tipo de parámetro. Si yo guardo esto, voy a guardar. Este es el tema 2021. Vamos a activar el 2021 para poder hacer la prueba. Nos vamos a una entrada, a este Hello World mismamente. Y fijaos, mira, aquí está. Aquí está este admin, ¿lo veis? Ahí está ahí, no está maquetado y está justo antes del content, pero este admin lo he puesto yo. Aquí lo he puesto yo, ¿veis? Como os digo, es importante saber la diferencia, por ejemplo, entre the author, ¿vale? Que hace ya la función de mostrar, a otras cosas relacionadas, como tenemos, por ejemplo, aquí donde dice get the author, ¿no? Es decir,
chúpame la información, ¿no? Recógeme la información, retrieve the author of the current post, ¿vale? Y luego ya veremos lo que hacemos con él. Es decir, yo puedo poner aquí get the author, ¿vale? Así. Y esto yo lo puedo guardar en una variable. Por ejemplo, yo que sé, autor entrada, ¿vale? Como es una variable, le ponemos el simbolito del dólar y con un igual, ¿vale? Guardamos ahí, por ejemplo, esta información, ¿vale? Yo guardo esto y si previsualizo mi entrada, aquí no pasa nada, no se está viendo nada. Porque yo aquí no estoy mostrando cosas, estoy guardando la información aquí dentro de esta variable. Si yo luego más tarde quiero mostrar el autor, podré hacer, por ejemplo, echo, cuando arribe a casa, autor, entrada. Guardo y ahora sí que sale, ¿veis? Incluso podría concatenar HTML. Por ejemplo, voy a decirle que esté en un H2, ¿vale? Así ponemos esto así, un puntito aquí y lo concatenamos con el cierre del H2. Incluso le doy una clase. Class, igual, comillas, título grande. Espera, para que no se líe, voy a poner aquí simples. Así. Y aquí me falta estas comillas. Guardo. Fijaos como ahora ya ha cambiado. Además, tengo aquí, si inspeccionamos con código, esto tiene además la clase título grande. ¿Veis? De esta forma es como nosotros personalizamos todas las cosas que hay aquí. Y como os decía, ¿cómo se empieza a aprender todo esto? Además de leerte la documentación. Bueno, pues teniendo claro los tipos de cosas que nos podemos ayudar para interactuar con los datos. Evidentemente tenemos las funciones. Las funciones es lo que acabamos de hablar ahora, más o menos. Evidentemente puedes hacer tus propias funciones, evidentemente WordPress también viene con algunas preparadas, ¿no? Eso que acabamos de utilizar ahora, de author, tal, no sé qué, todo eso son funciones y cosas que ya vienen preparadas, pero tú también te puedes crear las tuyas propias. En la máquina de branding.com lo estamos viendo en algunos ejercicios, estas cosas que estamos viendo ahora de title, de author, no sé qué, estos son funciones para las que WordPress está preparada ya. De hecho, cuando estábamos aquí viendo la de title, vamos a buscarla, que estaba aquí. Esto es como una especie de abreviación, ¿vale? Home Reference Functions de title, ¿vale? Pero esto, ¿cómo es posible que este trozo de código de mierda me saque automáticamente todo eso? Bueno, pues porque esto, digamos que es un atajo a la función real que tenemos aquí en Source, ¿veis? Esta es la función real, ¿vale? Vamos a ver si lo podemos ver entero, aquí está. Esta es la función real, que eso es lo que se ejecuta cuando ejecutamos de title, ¿vale? Fijaos, función de title, y aquí la define, permite parámetros, etcétera, y luego finalmente lo muestra, ¿vale? Si existe lo muestra, etcétera. Entonces, todo esto se ejecuta simplemente cuando ponemos de title. Y WordPress tiene cientos de miles de millones, no sé si tantas, funciones ya preparadas para jugar. De manera que uno de los componentes principales que utilizaremos para personalizar, pues, lo que sale y tal, son las funciones, ¿vale? Aquí pongo este ejemplo, y, pues eso, un poquito es la definición, ¿veis? La definición del código original, cómo funciona, que es lo que veíamos en la web, básicamente, y luego cómo se llama, ¿no? A esa función de title, tal, pues lo que acabamos de hacer, básicamente. Así que, por un lado tenemos las funciones. Añado aquí dentro de estas herramientas WP Query. WP Query es la forma que tenemos de consultar ciertas cosas. Es una clase de WordPress que nos permite hacer todo tipo de consultas. Os dejo aquí un enlace a la referencia principal donde podemos ver algunos ejemplos. Aquí podemos ver un poquito de qué se trata y hay algunos ejemplos. El típico loop de WordPress donde se comprueba si hay post y después, bueno, pues se saca en los posts, básicamente. Pero con todo esto podéis hacer lo que queráis. Por ejemplo, sácame los posts solamente publicados del post type inmueble, que tengan fecha inferior a hace 3 meses, o sea, todo ese tipo de consultas personalizadas se hace gracias a WP Query. Y hago especialmente hincapié en que aprendáis esta mierda, gente, porque esto es lo que os va a salvar el culo cuando queráis hacer cualquier tipo de consulta personalizada con código. Y además, para el que no utilice código, os ayudará a entender cómo funcionan cosas como JetEngine, los repeaters de Oxygen, etcétera, etcétera, porque al final toda consulta se basa en esto, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos dentro de WordPress? Tenemos los hooks, ¿vale? Los hooks son momentos en el código a los que podemos hacer referencia para poder editar, cambiar, añadir o eliminar parámetros de una función. Joder, es que lo he leído porque es que está tan bien esta explicación que merecía ser leída tal cual. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que los desarrolladores de WordPress han preparado las cosas para que si queremos interceptar alguna cosa, pues podamos hacer referencia a ella. Aquí os he puesto un ejemplo, este de aquí. Cambiar la longitud del ester. Ya hemos visto lo de extracto, ¿no? ¿Cómo demonios podríamos cambiar la longitud del ester si es una cosa que ya viene definida en WordPress, ¿no? Con esa función del ester, ¿no? Igual que tenemos de title y tal, pues tenemos la del ester. ¿Cómo cambiamos esas cosas para las que WordPress ya viene preparado? Bueno, pues porque el que ha diseñado WordPress ya ha preparado una palabrita en la que nos podemos enganchar para decirle, oye, cuando se renderice el excerpt,
y entonces que admita una serie de parámetros donde podemos cambiar en este caso, por ejemplo, la longitud, ¿vale? Cambiar el texto del more que sale, ¿no? El leer más, por ejemplo, o añadir un texto tras el content. Yo podría, por ejemplo, crear una función con el nombre que yo quiera, función texto tras el content, ¿vale? Y aquí con la variable content, ¿vale? Y después aquí lo que hago es ponerle el texto que yo quiera y le voy a decir dónde quiero que ocurra o cuándo quiero que ocurra, mejor dicho, ¿vale? Eso es el hook, ¿vale? Entonces yo le digo add filter, ¿vale? Haciendo referencia a este de content y después le paso esta función. Ejecuta esta función aquí, ¿vale? En the content. Tenéis una explicación más desarrollada de toda esta parte en mi página web, en la maquinadebranding.com. Si buscáis ahí hooks, vemos todos estos ejemplos si queréis ahondar más en el asunto. Pero aquí hay un pequeño problema de concepto que tenemos que tener claro. Y es, ¿qué pasa si yo me pongo a hacer todas estas cositas dentro de mi tema? Por ejemplo, dentro de esta plantilla de Content Single, yo me pongo aquí a hacer mis mierdas. Y dentro de Content no sé qué, sale no sé qué. Vale. ¿Qué va a ocurrir? Pues que si yo mañana cambio de tema, yo aquí pongo lo que sea, o bueno, ya hemos puesto aquí el autor, ¿no? El autor, fijaos, este es el código de antes, ¿no? Entonces, si yo esto lo pongo aquí, y yo por lo que sea, pues cambio de tema porque quiero cambiar la apariencia de mi página web, o porque ha salido otro tema muy bueno, o lo que sea, por lo que sea, quiero cambiar de tema. Si yo ahora renderizo esto, de repente se va a tomar por saco ese admin que yo tenía, porque lo hemos metido aquí dentro. Lo hemos metido aquí dentro y esto puede llevarnos a muchos problemas. Entonces, mi recomendación es que todas las cosas que sean funciones que son inherentes a tu proyecto, todo lo que sean funciones importantes y demás, deberían ir en un sitio aparte. Hemos visto que la base de datos guarda información, guarda contenido y que gracias al editor de WordPress podemos editar ese contenido como tal. Pero ¿cómo hacemos? ¿Dónde metemos las funciones? ¿En qué componente? El tema se dedica a controlar el diseño. ¿Y las funciones? Las funciones se trabajan con los plugins, ¿vale? Esos son los plugins. Los plugins son trozos de código que tienen las funciones. Y gracias a los hooks y otras cosas de este tipo, podemos hacer una función que añada un texto tras el content sin necesidad de ponerlo ahí a pelo dentro de nuestra plantilla. ¿Entendéis la importancia de los plugins? Esto evidentemente se multiplica por 50.000, ¿vale? Todo esto que estoy diciendo, pues cuando los plugins son evidentemente más potentes que hacer esta mierda de aquí, ¿vale? Plugins de WooCommerce, por ejemplo, imagínate, ¿no? Imagínate que todas las funciones de WooCommerce y de la tienda online y de todo estuvieran ahí pegadas, vinculadas a tu tema. No estaría bien, ¿vale? Pongo también Code Snippets, que es un plugin que podéis descargaros del repositorio, que nos permite tener, pues bueno, pues nada, una lista de trocitos de código y nosotros ir poniendo ahí nuestras funciones. No me parece del todo mal tampoco. Al final lo que me importa es que no estén pegadas al tema, ¿vale? Por mucho que yo cambie de tema, yo me echo una función, por ejemplo, para crear un custom post type, porque podemos crear custom post type con funciones de coches, ¿vale? El custom post type de coches, da igual que cambie el tema, que siempre tendré coches, ¿vale? Porque en mis fragmentos de código aquí tengo activado el del custom post type de coches, ¿vale? No obstante, os recomiendo haceros vuestro propio plugin, ¿vale? Con vuestras propias funciones, más ordenado. Pero bueno, tampoco está mal el Code Snippet, porque además así también puedes gestionar varias a la vez. Bueno, cualquiera de las dos opciones me vale. De hecho, por eso he puesto aquí estas dos. Y luego, la apariencia de la web la gestionamos con el tema, ¿vale? O con los builders, ¿vale? Aquí ya entran en juego los builders. Builders, como vamos a ver, de Oxygen, como habéis visto, de Elementor, etcétera. Incluso como Full Site Editing, ¿no? En cierto modo. Así que, de esta manera, todo esto que hemos hablado aquí, ¿vale? Esto se puede generar así a código, a pelo, en PHP o con los builders. Con Elementor tú te creas este template de archive, te creas este template de single, te creas todo el sistema, todos los templates para decirle cómo se ven las cosas, ¿vale? O la otra opción, la opción clásica, es simplemente con el tema, con lo que venga preparado el tema. ¿De acuerdo? Esa es la forma de cambiar la apariencia de las cosas. Y por último, el contenido, pues tenéis el editor de WordPress, Gutenberg, o los builders. Los builders también pueden servir para editar el contenido, cosa que no recomiendo demasiado, a no ser que sepáis seguro que, bueno, pues vais a continuar con ese builder, etcétera, porque evidentemente si tú haces el contenido como tal, con un builder como Elementor o lo que sea, y mañana cambias de builder, pues ese contenido se va a tomar por saco. Sin embargo, si tú con el builder lo que haces es la apariencia, la estructura de plantillas, pero el contenido lo metes con WordPress, ¿vale? Pues tu web tendrá apariencia diferente, lo que tú quieras, la habrás hecho con tu builder, pero si por lo que sea cambias de builder mañana, tu contenido seguirá estando en un formato que se pueda ver bien. Así pues, tenéis que tener en cuenta cómo construimos nuestra página web en base a estos componentes que tenéis en esta estructura,
que bueno, aquí está un poco en esta nomenclatura en PHP y tal, pues porque es lo clásico, pero a partir de ahora también podrá ser en HTML, pero básicamente se reduce a páginas de tipo individual, ¿vale? Como single, page, etcétera, como se ve un artículo, un coche, un producto o una página, o los llamados archive, ¿vale? Que son listados de cosas, como se ve un listado de entradas, por ejemplo, cuando entras al blog, o cómo se ve un listado de productos cuando entras a una categoría de la tienda. Por ejemplo, aquí tenemos podríamos hacer archive-coche.php, y sería la plantilla encargada de renderizar el listado de coches, cuando vayamos a tupaginaweb.com/coche, por ejemplo, etcétera, ¿no? Hay diferentes tipos de estructura. Pues nada, hasta aquí esta lección 0, espero que os haya gustado. Entiendo que para muchos habré despertado muchas preguntas, pero eso es lo importante, porque realmente esto se trata de vosotros, de saber tirar del hilo, de ir a mirar la documentación. Yo no me sé la documentación de WordPress de memoria, no me sé todas las funciones de WordPress, ¿vale? Las básicas pues te las vas aprendiendo. ¿Cómo te las aprendes? ¿Cogiéndote un libro y aprendiendo todo de memoria? Pues no, habrá quien lo haga, pero yo desde luego nunca he aprendido nada así. Se aprende enfrentándote a un problema. Cuando tú de repente quieres sacar el título, vas a la documentación, buscas cómo se puede sacar el título y aprendes cómo se saca el puto título. Porque si intentas aprenderte todo, como la gente que utiliza libros para aprender, pues es muy complicado. Es muy complicado porque la mejor forma de grabar a fuego los conocimientos en tu cabeza es habiendo resuelto un problema que tenías, ¿no? Así que bueno, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias a todos. Vamos a ver aquí en este canal muchísimas cosas interesantes de WordPress y como muchas de ellas, pues tendrán como protagonista pues el código, incluso veremos cosas de Oxygen, algunas llevarán cosas de HTML, de PHP y como muchas de ellas, además, pues será casi obligatorio entender cómo funciona la base de datos de WordPress, o al menos esa estructura, pues quería dejaros aquí esta lección para todos vosotros, porque la veo como algo fundamental. Y de verdad, si os ha gustado y creéis que esto le puede servir a más gente, el mejor favor que me podéis hacer es compartir este vídeo con todos aquellos que quieran aprender WordPress. Nada más, muchísimas gracias a todos, un saludito, ¡hasta luego! Apúntate a la Academia de la Máquina del Branding y aprende Blender desde cero, materiales, texturas, iluminación, esculpe un perrito y echa un líquido sospechoso encima de una lata. ¡Ya soy más de WordPress! Pues no pasa nada, porque tienes cursos de Elementor, de JetEngine, de WordPress, de Crocoblock, de WooCommerce y ahora tenemos el curso de Oxygen. Pero hace falta saber CSS. Pues no te va a venir nada mal saber CSS, ¿no? Y por eso tenemos ahora un curso de CSS, donde te van a quedar todos los conceptos muy claros. Y antes de que me lo digas, si eres un auténtico paquete diseñando, aquí tienes un curso completo de diseño gráfico donde vas a aprender todas las técnicas necesarias para realizar un montón de trabajos. Diseño de flyers, composiciones, manuales corporativos, logotipos. Seguramente ahora estarás pensando que estos cursos cuestan miles, si no millones de euros. Pero ¡pum! Apúntate por tan solo 10 pavetes al mes y accede a todos los contenidos de la academia, el laboratorio, los recursos del taller y por supuesto nuestra comunidad de Discord, donde tenemos canales exclusivos de ayuda para los miembros. Y si coges el plan anual hay un descuentito, yo lo dejo caer.